Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Foro 17 con Alexis Ortiz, que soy yo, que siempre muy contento de poder trabajar con ustedes y para ustedes. Y hoy vamos, fíjense ustedes, hoy vamos a tener un programa bien chévere, porque vamos a hablar con uno de los músicos más importantes de la cuenca del Caribe en las últimas décadas. Un venezolano de proyección internacional, un cantautor, arreglista, productor musical, hombre que ha dirigido y ha creado orquestas, un hombre de primera. Se trata de Mauricio Silva. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Alexis. Feliz de estar aquí en Foro 17 y bueno, dispuesto a hablar un poquito para que mis amigos que me conocen y los que no me conozcan mejor. Sí, señor. Bueno, hablando de conocerte, fíjense ustedes, queridas amigas, Mauricio Silva es una persona de mucha estirpe, de mucho pedigrí musical. Su abuelo, su padre, su tío, su hermano, todo el mundo ha sido músico. Y desde luego era inevitable que él terminara siendo un músico. ¿Cómo fue eso, Mauricio? Bueno, yo digo que yo soy músico por tres cosas, ¿no? Primero, porque lo llevo en los genes, como tú dijiste. No solamente nieto, bisnieto de músicos. Bisnieto, imagínate. Bisnieto, nieto, mi padre, mis tíos, mis hermanos. Y mi hijo también es músico. O sea, es una estirpe musical que hay en la familia. Entonces, es un vicio familiar. Sí, un buen vicio, un excelente vicio. Entonces, soy músico por herencia, pero también soy músico porque estudié. O sea, mi padre lo primero que me dijo, ¿tú quieres ser músico? Vamos a estudiar. Fue mi primer profesor y de ahí empecé a estudiar hasta que llegué a Berkeley. ¿Y qué estudios hiciste más o menos para que la gente se entere? Porque realmente algo que decía Sor Juana Inés de la Cruz es que el genio es producto del trabajo, del esfuerzo, que no es que uno nace genial, sí, sino que el genio se conquista con el esfuerzo, que no es una habilidad infusa, una habilidad de origen divino o de la naturaleza, sino que depende muchísimo del trabajo, ¿no? Sí. Tuve muchos profesores. Mi padre fue mi primer profesor, Miguel Ángel Silva. Estudié con el profesor Manuel Contramaestre, con el profesor Daniel Milano Mayora. Estudié con Carlos Francetti, con Alberto Naranjo. Estudié con Danilo Pérez de Panamá. Estudié en Berkeley School of Music en Boston. Estudié en la Lino Gallardo, en Venezuela estudié, bueno, en muchas escuelas, hay veces hasta me falla la memoria, pero estudié también preguntando mucho a los grandes músicos. Yo cuando estaba al lado de un músico que veía que tenía mucha experiencia, me arrimaba y empezaba a hacerle preguntas, ¿y por qué esto es así? Entonces me fui nutriendo y eso hizo que yo subiera y tuviera como compañeros a grandes músicos y entrar a orquestas, a producciones. Yo estuve trabajando mucho con la orquesta de Venevisión. Sí, antes de entrar a que nos cuentes tu recorrido musical, con quién trabajaste, con quién compartiste, porque eso es muy importante, porque él tiene una experiencia realmente larga, dilatada, con artistas de gran renombre. Explícanos un poco cuáles son los instrumentos musicales en los cuales te especializaste. Tengo entendido que el trombón y el piano son el fuerte tuyo, ¿no? ¿O son los fuertes tuyos? Sí, esos son los fuertes. Yo empecé como los venezolanos empezamos con cuatro, ¿no? Con cuatro, claro. Un instrumento de 4 cuerdas, para los que no conocen, es una guitarrita. Y bueno, empecé a darle, después me regalaron una guitarra española, empecé a tocar ya la guitarra española, pero el piano definitivamente fue el que me conquistó. Cuando yo agarré a estudiar piano y a tocar piano, el 4 y la guitarra quedaron ya atrás, ¿no? Y luego el trombón. Me conquistó totalmente el trombón. ¿Cuál es el trombón para que la gente...? Es como una trompeta más grande y es de vara. Aunque también hay trombones de pistones, pero bueno, en el caso mío era el trombón de vara. Aunque últimamente he querido estudiar otros instrumentos como el saxofón y la trompeta. De hecho, he hecho algunas grabaciones tocando esos instrumentos. Pero simplemente lo he estudiado como por curiosidad, para conocer bien la estructura de ese instrumento, la técnica de ese instrumento, para escribirlo también para orquestas como el Big Band, que usa trompetas, trombones y saxofones. Y has sido arreglista y compositor también. Sí, eso es uno de los fuertes míos. Lo que me gusta es la producción musical, crear los arreglos musicales en distintos estilos.
Y así se me han pasado casi toda la vida, haciendo y creando música. Ahora, fíjate tú, tengo entendido que te ha tocado la buena fortuna de compartir con estrellas muy rutilantes de la música popular latinoamericana, del Caribe. Vamos a comenzar quizá por una de las más emblemáticas y más queridas y más inolvidables, Celia Cruz. Bueno, Celia marcó un antes y un después, porque Celia es una artista, o fue una artista muy completa, muy grande, y acompañar a Celia Cruz, a un muchacho tan joven como yo en aquel entonces, de verdad que marcó mi vida, acompañarla a ella, ver cómo ella cantaba, desarrollaba sus canciones en el escenario, también ver a su esposo, a Pedro Knight, dirigiendo la orquesta o dando sugerencias en cuanto a cómo dirigir. Yo me nutría de todo eso, yo aprendía de toda esa gente porque yo quería seguir aprendiendo. Yo nunca, inclusive a esta edad, nunca me he puesto el límite de que ya llegué. Ahí es que está el error. No, yo sigo. Estábamos hablando hace rato, caminando hacia acá, de que nosotros somos personas que no nos vamos a retirar. Cuando nos retiremos es porque se acabó la vida, porque vamos a seguir para adelante. Sí, yo le comentaba a Mauricio cuando veníamos caminando que mi mamá, que era una mujer muy sabia, decía que si uno se retiraba, se moría antes de morir, que el retiro del trabajo era lo peor que uno podía hacer. Y ella, bueno, trabajó hasta el último día. Ahora fíjate tú, tuviste con Celia Cruz, que realmente era lo máximo, el non plus ultra, pues, de la música popular del Caribe. Pero también tuviste una experiencia, tengo entendido, con el Diablo de la Salsa, con Oscar de León. Bueno, Oscar de León fue la persona que a mí prácticamente me dio la mano y me abrió las puertas en la música. Porque teniendo yo 17 años, yo fui a hacer una especie de casting, después que él se separa de la Dimensión Latina, y me llevó a su casa, me puso un piano, me puso unas partituras, y pasé la prueba. Luego fue un ensayo general. Ahí no pasé tanto la prueba porque no improvisaba. Yo todavía no estaba improvisando. Leía y todo, la música. Pero tenías 17 años apenas. Sí, pero él vio algo en mí y me dijo, ponte, como decimos, ponte las pilas y en 6 meses yo te voy a llamar. Y me llamó, pero no para tocar con la orquesta de él, sino para hacer una orquesta que yo la dirigiera. Esa orquesta la llamaron La Crítica de Oscar de León. Ahí yo compuse el tema Se Necesita Rumbero, que grabó Oscar y que se pegó, pero... Un exitazo, Se Necesita Rumbero, ¿no? Un exitazo. Y todavía esa canción le gusta a la gente. Entonces... Dile un poquito de la letra de la canción para que la gente la recuerde. Un día nada tenía que hacer, me dije, ponte a escribir una canción donde pueda expresar el sentimiento de mis hermanos. Búscate un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento. Y digan ella lo que muchos no pueden decir, Y el coro es, por eso yo necesito un buen rumbero. Y ese buen rumbero era nada más y nada menos que Oscar de León. Nada más y nada menos. Sí, señor. Se pegó totalmente. Y empecé yo a abrirme las puertas en el mundo musical ya como compositor y arreglista. Y bueno, me gustó y he seguido y seguí componiendo y seguí produciendo y creando. Después vendrían muchas puertas que se me abrirían también. Por ejemplo, tuviste también una experiencia con ese gigante de Héctor Lavoe, ¿no? Sí, esa fue una de las puertas que se me abrió. Dirigir, acompañar con mi orquesta a grandes figuras, entre ellas estuvo Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes, hicimos giras. También Justo Betancourt, Ismael Miranda. Y antes en La Crítica tuve la oportunidad de acompañar a Daniel Santos, a Celio González, a Alberto Beltrán. También trabajé con Rolando La Serie, cubano, que no solamente cantaba espectacular, sino que tocaba percusión muy bien. Rolando La Serie. ¡De película! ¡De película! Yo lo recuerdo cuando fue a Venezuela, decía, ¡de película! Así es. Mira, ese roce para un muchacho que yo ni sabía quién era Daniel Santos, lo confieso.
Yo no sabía quién era Celio González, Alberto Beltrán, porque ellos eran, O sea que tú no habías visto a Linda nunca, no nunca, sabías quién era Daniel Santos. nunca. Y después me tocó acompañarlo por años. Sí, señor. Yo me he visto a Linda y Parece mentira. sí, y muchas otras canciones más. Pero le agradezco a la vida que me dio esa oportunidad de conocer artistas que estuvieron antes que yo, que fueron muy famosos, pero que yo no los conocía. Me dio la oportunidad de conocerlos, de acompañarlos y de hacer un piso como director musical, como productor, para lo que me tenía la vida en el futuro. Sí, ahora veo que tú también fuiste productor de muchos álbumes importantes. Aquí tengo anotado uno que es el álbum Con Furia. ¿Cómo fue eso? Bueno, Con Furia fue mi primer disco después del éxito de Silva y Guerra. Okay. Con Silva y Guerra nosotros hicimos 4 LP en aquella época. Y el Con Furia fue mi primer disco ya como Mauricio Silva, sin guerra, ¿no? Claro. En paz. Y ahí se pegaron temas como ¿Por qué es tan cruel el amor?, Cada vez que te vas, entre otros. Y fue un comienzo de una carrera muy, muy exitosa, que he mantenido en el tiempo hasta ahora. El problema mío es que no me dedico solo a cantar, sino también a hacer producciones para otros artistas. Y me gusta, eso me gusta. Y a componer canciones. Y a componer, claro que sí. Bueno, chico, y también para seguir por este recorrido, porque es sumamente interesante, queridas amigas y amigos, encontrarse con alguien que haya vivido, que sea una persona que haya estado tan cercana, tan próxima, tan íntima con lo que es la música popular latinoamericana. Mauricio Silva, por ejemplo, tuvo una relación muy estrecha con ese gran dominicano venezolano, el maestro Billo Frometa. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi padre, Miguel Silva, fue bajista de la orquesta Billo Caracas Boys en la época de Felipe Pirela, luego cuando entró José Cheo Luis García Rodríguez, y toda esa gente. Cheo García, claro, todo eso. Yo siempre comento como referencia de que todos esos temas de Billo que se escuchan a fin de año, Navidad que vuelve, tradición del año, Un año que viene y otro que se va. Vida nueva, más alegre los días. Bueno, todas esas canciones, el bajista de mi papá en esa época. Mi papá grabó todos esos discos con la Billo Caracas Boys en esa época. Y eso quedó para la historia, porque ¿qué año no se escucha a fin de año esas canciones? O sea que tú te aproximaste a Billo a través de tu papá. Sí, pero luego después, yo ya tenía mi carrera musical, ya había grabado con Oscar de León, estaba creándose lo que se llamaría Silva y Guerra, donde yo debutaba como cantante. Y un día mi padre me dice que el maestro Billo está buscando un pianista. Y yo visité a mi papá allá en la asociación musical porque mi papá era el presidente de la asociación musical. Y abajo había un salón de ensayo y estaba Billo. Me dice, baja y habla con el maestro. Y yo, bueno, obedientemente fui, pero en realidad yo no tenía, no me había planteado mi futuro como pianista de Billo. Tú querías ser independiente. Sí, yo quería otras cosas. Pero hablé con el maestro y el maestro lo conocí, muy amable. Él me empezó a hacer preguntas y él mismo me dijo que yo no era el pianista que él necesitaba para su orquesta, porque yo iba a estar un rato nada más y me iba a ir. Y entonces él necesitaba un pianista que se comprometiera y quedara. Y yo lo entendí perfectamente. No, es lógico, porque Pero esa orquesta tenía muchas presentaciones, sí, tenía realmente muy exitosa. Entonces él necesitaba a alguien que le garantizara estabilidad, exacto. claro. Pero fíjate, pasan los años, muchos años, yo llego aquí a Miami, Estados Unidos, se plantean muchas cosas, entre eso, hacer el disco de los 80 años de la Billo Caracas Boys, y me llaman a mí para que lo haga. Y ahí es donde nace Legendarios con Billo, que es una producción, la pueden chequear en cualquier plataforma digital, en YouTube, Legendarios con Billo, con Billo, perdón. Ahí participaron invitados grandes, figuras como Oscar de León, Charlie Aponte, es cantante del Gran Combo de Puerto Rico, Tito Rojas, un salsero que murió hace poco, pero antes grabó con la Billo, Wilfrido Vargas, súper conocido, Eddie Herrera, Mili Quesada, Alex Bueno, muchísimos artistas. Ese disco inclusive estuvo nominado a los Grammy. Al Grammy. Sí, hicimos Legendarios
Y ya debido a ese éxito, ya hemos hecho Legendarios 2 con más invitados y ya el disco está en proceso de mutarle la voz, o sea que pronto vamos a disfrutar del Legendario 2. Hay otras agrupaciones con las cuales has estado relacionado tú, que son los Melódicos, Urbanda, Guaco, otras agrupaciones venezolanas que también han tenido éxito internacional, ¿no? Sí, en Guaco tuve la oportunidad de grabar en el tema Maracucha junto con el Trabuco venezolano, que se hizo una fusión hace muchos años atrás. Urbanda también tuve la oportunidad de grabar, de arreglar para ellos. ¿Qué otro me dijiste allí? Urbanda. Antes de Urbanda me dijiste... Los Melódicos. Los Melódicos, imagínate, el disco número 100. El disco número 100 de Los Melódicos. Renato Capriles, muy celoso con sus arreglistas y con su orquesta. Renato Capriles era el director de Los Melódicos. Sí, él era el director. Y me permitió hacer 7 arreglos en ese disco número 100 de Los Melódicos. Se logró una sonoridad. Es bueno que la gente recuerde que en Los Melódicos fueron cantantes principalísimos, nada menos y nada más que Emilita Dago y Manolo Monterrey. Emilita Dago y Manolo Monterrey. En una época, sí. Y después, bueno, ha habido muchos otros cantantes. Pero como currículum, hacer el disco número 100 de Los Melódicos es algo súper importante para mí. Recuerden que el arreglista viste al artista, en este caso se llame Billo, se llame Adolescente, se llame Silva Higuera, ¿cómo se llama? Con el sonido característico de esa agrupación. Entonces el arreglista no solamente compone música, hace los arreglos musicales, sino que tiene que buscar el sonido que identifica a esa orquesta. Yo he trabajado con los Adolescentes, he trabajado con Latin All Star, un grupo nuevo que está saliendo con una sonoridad totalmente nueva. Pero también he trabajado con Oscar de León, con la Dimensión Latina, con la Sonora Matancera, por ejemplo. Ya vamos a hablar de la Sonora Matancera, pero dime un poquito de qué se trata el legado de la salsa. El legado de la salsa, yo como venezolano, cuando salgo de Venezuela y me instalo aquí en Miami, digo, la tecnología nos permite hacer una producción que se pueda grabar en cualquier parte del mundo donde existan artistas venezolanos. Se me ocurre la idea, empiezo a consultar con mis colegas cantantes y músicos que están en España, que están en Francia, en Italia, en Grecia, en Argentina, en Colombia, en Curazao, en Santo Domingo, en cualquier parte del mundo. Y logro hacer un disco con 64 cantantes y 48 músicos. ¿Eso fue cuándo? Eso fue en el 2012. Todos venezolanos. Hicimos lo que se llamó el legado de la salsa venezolana. Ahí como bandera un tema de Drubel Salazar, donde yo también ayudé a darle vida, llamado Yo vengo de Venezuela, donde comienza el sabor. Y bueno, lo pueden chequear en YouTube. Pero después hice uno llamado El legado de la salsa mundial. Ahí inclusive hice un homenaje a la cuna del son, que es Cuba. Uno de los tracks se llama Son de mi Cuba. Y tiene el Chan Chan, que es una canción que identifica mucho a Cuba. Me gusta mucho uno de Son 14, de Alberto Álvarez, que dice: antes de partir quiero decirte tantas cosas que siempre te oculté. Dice: me recordarás cuando me vaya, cuando me vaya, me recordarás. Ese tema lo canto yo ahí en esa producción y cierro ese track, homenaje a Cuba, con un tema súper conocido que es el cuarto de Tula. Ese cuarto que prendió la vela y agarró candela. Para que tengan una idea. También en ese disco hay homenaje a la Sonora Ponceña, Papo Luca, a Picón de Rodríguez, Johnny Pacheco, a Roberto Roena, a La Fania, a Tite Curet. Bueno, a tanta gente que ha dado tanto por la salsa. ¿Y al Bárbaro del Ritmo? Al Bárbaro del Ritmo no está incluido en ese disco, porque vamos a dejar algo para los próximos. Sí, señor. Benny Moré. Sí. Ahora fíjate tú, estamos hablando de grandes agrupaciones musicales del Caribe, latinoamericana, por ejemplo, los Corraleros de Majaguar, de Colombia, la Villo Caracas Boy, que acabamos de mencionar, el Gran Combo de Puerto Rico, imagínense ustedes.
pero hay algo que en su momento fue las grandes ligas de la música del Caribe. Y eso fue la Sonora Matancera. La Sonora Matancera que tenía cantantes de todas las nacionalidades ribereñas, pues, de ese mar interior nuestro, del mar Caribe. Estaba Nelson Pinedo de Colombia, Víctor Piñero de Venezuela, Bobby Capó y Daniel Santos de Puerto Rico, Leo Marini de Argentina. Bueno, imagínense ustedes, Celia Cruz. ¿Tú te imaginas que Oscar de León hubiera grabado con la Sonora Matancera? Oye, hubiera sido algo espectacular. Ahora 100 años a la Sonora Matancera. Te tengo una primicia. Ajá. Lo vamos a lograr. Sí. Claro, porque yo estoy haciendo el disco de los 100 años Ajá. de la Sonora Matancera. Ya he hecho 2 de de recopilación de los grandes éxitos de la Sonora Matancera. Porque la Sonora Matancera se ha creado de nuevo aquí en Miami. Sí. No es que es un proyecto, no, existe. Pueden ir a YouTube, pongan, por ejemplo, Medley Sonora Matancera, y ahí hay 10 videos con 10 medley donde estamos tocando la actual Sonora Matancera. Y, ¿quién la dirige ahorita? Mauricio Silva. Mauricio Silva, ¿tú mismo? Yo mismo soy el director y el arreglista. Bueno, y entonces estamos haciendo el disco de los 100 años y hemos conseguido un repertorio inédito, pero espectacular. Y ya pronto va a salir el tema promocional que dice: la Sonora está llegando, la Sonora está llegando, somos la nueva generación, alegría para tu corazón. Sí, señor. Y por ahí viene ese disco. Y entre los invitados está Oscar de León. ¿Y quién más? José Alberto el Canario, Gilberto Santa Rosa, Gilberto Santa Rosa. Tito Nieves. Sí, señor. Y hasta ahí llego. Puro Grande Liga. Puro Grande Liga. Y no hay triple A. No, Grande Liga. Y volviendo a la Sonora histórica, porque qué lindo que la Sonora se esté reviviendo, esté resucitando a través de este esfuerzo, de esta iniciativa de usted. Volviendo a la Sonora histórica, pues la Sonora que tanta época, tanta efervescencia tuvo en su momento, vamos a hablar un poquito de las grandes figuras de la Sonora. Yo te los voy a ir mencionando y tú me vas a dar una opinión breve. Nelson Pinedo. Una voz barranquillero de Colombia. Como Shakira. Eso es lo bueno de la Sonora, que aunque era de Cuba, o nació en Cuba, pero le dio entrada. Se hizo latinoamericana. Sí, eso es muy bueno. Integrar, eso suma, eso suma. Bueno, dije Nelson Pinedo con una voz espectacular. Sí. Bueno, Barranquilla, Shakira, eso es lo primero. Víctor Piñero, el venezolano. El único venezolano que grabó en aquella época, bueno, en la época dorada de la Sonora Matancera. Yo me acuerdo que cantaba con la mano aquí y decía: apágame la vela, María. Así mismo, así es. Mira, y de Puerto Rico, Bobby Capó. Bueno, no solamente grabó como cantante, Bobby Capó es el compositor de una gran cantidad de éxitos que hemos bailado y hemos escuchado durante toda nuestra vida. Sí, señor. De Puerto Rico, Daniel, el inquieto anacobero, Daniel Santos. Es del año 1945. Él siempre, lo digo porque en los shows él lo hacía así, antes de cada canción, él hablaba del año en que la compuso o la compuso la persona que la escribió, hablaba del autor, hablaba del tema, narraba más o menos el marco de circunstancias en que se desarrolló esa canción. Y después arrancaba con la canción. Él pasó los últimos años de su vida en Caracas, ¿no? Sí, él vivió mucho tiempo en Venezuela. Y recuerdo que un profesor mío, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, Héctor Mujica, escribió una historia, ¿cómo se dice? Una biografía de Daniel Santos en vida. Okay. El inquieto anacobero. El inquieto anacobero. Yo no he visto a Linda, caramba. ¿Tú has visto a Linda? Yo tampoco. Parece mentira. Parece Tantas esperanzas que en su amor cifré. Fíjese usted, ahí hay uno que es muy interesante porque es argentino y es muy poco conocido en Argentina. Recuerdo que mi mujer, que es argentina, una vez me confesó que oyó hablar de él por primera vez porque se dio cuenta que yo lo buscaba para escuchar sus canciones, Tristeza Marina y otras canciones que él interpretaba, que era Leo Marini, que también vivió mucho tiempo en Caracas. También, inclusive estuvo en una orquesta llamada, creo que Los Solistas. Oh, no, ese fue Carlos Argentino. Carlos Argentino. También estuvo estuvo en la Sonora. Exacto.
Bueno, ¿y qué podemos decir, hermano, de Celio González, de Celia Cruz, del Bigote que canta? Háblanos un poco de ellos. Bueno, del Bigote que canta, no te puedo hablar mucho porque nunca trabajé con él. Pero Celio sí, Celio sí. Celio tenía una voz tan empapada. Parecía una voz así normalita, pero que el sabor que transmitía Celio González era... Y no solamente cantando lo que llaman guaracha, sino boleros. Boleros, total, si me hubieras querido. Y bueno, fue una experiencia de jovencito trabajar con todos esos artistas. Alberto Beltrán tenía un cañón dominicano. Sí, dominicano, se nos olvidó mencionar. Sí, que él había un grabó, dominicano. Aunque me cueste la vida, Sigo sigo buscando tu amor. Sí, señor. Con una voz. Y grabó también el negrito del batey. El negrito A mí me llaman el negrito del... Un merengue con la Sonora Matancera. Sí, señor, un dominicano. Era que no habíamos nombrado un dominicano en la Sonora Matancera, que la Sonora Matancera tuvo esa gran facultad, esa gran inteligencia, fueron muy visionarios que involucrar a toda Latinoamérica en su impulso musical. Así es. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Háblanos de cuáles son tus propósitos futuros, cuáles son los conciertos, cuáles son los álbumes que estás preparando. Bueno, yo siempre estoy, gracias a Dios, estoy haciendo giras, presentaciones, viajo mucho a Panamá, tengo un mercado muy bueno en Panamá, ahora voy a ir a Colombia el próximo mes, Venezuela también, naturalmente, aquí en Miami estuvimos el fin de semana, a casa llena tocamos. Vamos a seguir trabajando en algunas ciudades aquí de Estados Unidos, como Nashville, Houston, Dallas, Nueva York, etc. Siempre no paramos. Y en la producción sigo haciendo producciones, terminando el nuevo disco de la Sonora Matancera, el de Legendario, de muchos artistas nobles que me han buscado para hacerles sus producciones. O sea que siempre, gracias a Dios, estoy trabajando y haciendo lo que me gusta, que es música. Sí, señor. Bueno, queridas amigas y amigos, este es Mauricio Silva, un hombre que ha rescatado para nosotros el legado de la salsa. Gran músico, pianista, trombonista. Bueno, un palo de hombre, como se dice en criollo. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Alexia, Foro 17, a todos ustedes, amigos, gracias por permitirme entrar a su casa. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, realmente por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17.